Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Hoy nos acompaña Felipe Mujica, él es secretario general nacional del Movimiento al Socialismo Más. Por supuesto vamos a estar hablando del tema del momento, del referéndum consultivo, sobre todo de si participar, no participar, y una serie de elementos que hemos venido analizando y que queremos ampliar hoy. Felipe, este referéndum es una reacción del PSUV a las primarias. Chico, yo creo que para conversar sobre el tema del referéndum hay que tratar de hablar o de contextualizar la manera en que el gobierno decidió convocar eso, ¿no? Desde mi punto de vista es evidente que si esto se hubiese querido convocar como una operación en la cual participara toda la sociedad venezolana, dirigida a defender el Esequibo, dirigida a tratar de conformar una opinión compartida por todo el país, ellos tenían que haber hecho las cosas de una manera distinta y no arrancar de inmediato con la proposición que hace la Asamblea, que es un sector que controla abiertamente el gobierno y que después se lo llevan al CNE para que el CNE valide las 5 preguntas que se hicieron. Todo eso, por cierto, inspirado o la narrativa hecha por uno de los parlamentarios que es Hernán Escarrá, que si tú lo ubicas en la historia fue el mismo que pidió en el pasado las acciones contra la declaración que dio Chávez y que también llamó a todas las que tenía que ver con protestas sobre ese tema y que hoy se coloca en el otro contexto. Todo eso está a tono con lo que son sus diseños. Ellos venían de recibir un golpe político que no se esperaban, que es el resultado de las primarias. El resultado de las primarias para ellos no existía de esa manera. Ellos hacían unas estimaciones de que máximo iban a votar 400.000 personas y que eso se iba a deteriorar por la vía de los mismos conflictos internos que tenía la oposición. Después tratan de anularlas con una medida del TCJ que para nada anula el efecto político que eso creó. En este caso ni siquiera llegaron a eso en la preoperación sobre las primarias, porque recuerda que ellos habían anunciado la posibilidad de que el TCJ, que el Consejo Nacional Electoral, que la Contraloría, es decir, que todos los órganos de la administración pública de alguna manera metieran la mano en el tema de las primarias para perjudicarla. Ellos hicieron un cálculo distinto, que fue que apostaron a que muy poca gente iba a participar, que los propios conflictos de la oposición, las renuncias de miembros de la Comisión Nacional de Primaria, la renuncia de candidatos de las comisiones regionales, la renuncia de candidatos, todo ese tejemaneje que se creó hasta el último momento, iba a traer como consecuencia que la primaria iba a terminar resultando una precariedad. O no se hicieran. Bueno, una precariedad o no se hiciera. Cualquiera de los dos escenarios era para ellos bueno, eso no pasó así. Y al no pasar así, entonces volvieron al escenario preprimaria, pero aplicándolo postprimaria, que es entonces cuando viene el tema del tribunal, aparece el tema nuevamente de la Contraloría, aparece todos los aspectos que estamos viendo allí y que simplemente lo que intentaban era de alguna manera tratar de lograr lo que no lograron. ¿Qué percibes tú o está buscando el gobierno? Porque esto es un referéndum, lo han dicho los abogados especialistas, que no es vinculante, su decisión no va a cambiar lo que se está discutiendo a nivel internacional. Bueno, el problema ¿Qué busca el gobierno? El problema es si el referéndum es vinculante. Analizando el referéndum primero desde el punto de vista político, que es el análisis que quiero hacer. Terminando la parte de las primarias, entonces ellos con el referéndum están intentando obtener un resultado electoral en el cual ellos supuestamente partían de la idea de que sectores de la oposición iban a llamar a votar no y que podían entonces inventar una medición entre el no que saliera en el referéndum y el sí, y eso utilizarlo como referente para compararlo con la primaria. Hasta ahora hemos tenido los venezolanos la suerte y las cosas han salido de tal manera
que ninguna organización política de la oposición, no así personalidades, porque eso es otra cosa, pero ningún partido, ninguna organización ha llamado a votar no. Claro, y es una conchita de mango. Esto es una conchita de mango para la oposición. Claro. Porque no participar o votar no pudiera ser percibido en la opinión pública nacional, me refiero a la gente común y corriente, bueno, como un acto de no importarle pues lo que pase con el territorio, bueno, exequivo, antinacionalista. Yo creo que hasta ahora nadie ha dicho que no le importa. Creo que hasta ahora todo el mundo a su manera ha dicho lo que todo el mundo dice. Yo quiero a mi mamá o el exequivo es nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Eso que está allí dicho, nadie va a negar eso. Ningún venezolano ha dicho que el exequivo no es nuestro. Que el procedimiento es si se vota, cómo se vota, o lo que acaba de decir la plataforma, vota pero tú decides cómo votas. Todo eso tiene un sentido que es no darle al gobierno los instrumentos para que pues ellos aparezcan sacando una cuenta, donde digan, mira cuánto sacó el no y mira cuánto sacó el sí. Sí, porque yo, Felipe, a título personal, pienso que muchísima gente va a participar. Yo siento que ese referéndum unifica el chavismo y la oposición, hay gente dentro de la oposición, sectores, personas que uno conoce que sienten que la abstención, el no participar en el referéndum, la abstención es un paso atrás que ya se superó. Sí, bueno, ¿tú crees que es así? En Venezuela puede pasar. Que lo primero sería llamar a participar por esto de luchar contra la abstención. La decisión nuestra es llamar a participar. Hemos dicho incluso, hemos ido más allá, Segundo Meléndez en el CNE dijo que íbamos a participar y que se iba a votar sí. Todo eso es buscando proteger la posibilidad de la manipulación del gobierno. Que bueno, si gana el sí, ganó Venezuela. No ganó el gobierno ni perdió la oposición, o no perdió el gobierno y ganó la oposición. Ganó Venezuela. Y al ganar Venezuela nadie puede utilizar eso como un instrumento personal o como un triunfo personal. Creo que hasta ahora la oposición ha dado la respuesta que el gobierno no espera. Ellos tenían incluso un diseño que lo implementaron, o lo comunicaron y después lo dejaron atrás, que era que iban a formar dos bloques en el CNE, un bloque por el sí y un bloque por el no. Claro, y de esa forma era fácil identificar a la oposición. Pero ¿qué pasó? Se dieron cuenta que el bloque por el no surgió. No iba a tener nadie que se metiera en ese bloque, entonces ellos iban a quedar muy mal porque simplemente la gente iba a votar de otra manera. ¿Cómo ellos van a utilizar eso? Mira, en Venezuela hay experiencias de todo tipo. Te voy a decir una que me ocurrió ahorita hablando. En el año 1957, Pérez Jiménez era el dictador o el presidente constitucional, como se llamaba él, y él tenía la obligación de hacer una elección presidencial en el año 57. Y en el último momento decidió no hacerla. Y se pasó por un referéndum. ¿Qué ocurrió en el referéndum? Todo el mundo vio que el referéndum fue una torta, que no fue nadie. Y todo el mundo se dio cuenta que Pérez Jiménez estaba en minoría. Después que ocurre eso, pasa lo que ocurrió el 1 de enero y apenas un mes y 7 días después ocurre el 23 de enero. En una situación que nadie podía habérselo esperado el 15 de diciembre cuando Pérez Jiménez convocó. Suponte tú que en este caso el país de una sorpresa, producto del rechazo que tiene Maduro, el rechazo que tiene el gobierno, y va a votar mucho menos gente de lo que ellos suponen. Así como dio el país una sorpresa el día de las primarias, el 22 de octubre, que nadie esperaba que llegara a ese punto de 2,5 millones de votantes. Bueno, también el país fue una sorpresa, en este caso, generando un resultado inesperado. Todo eso está por verse. Yo creo que en principio lo que hay que hacer es lo que los sectores políticos, democráticos están haciendo, no caer en el juego de llamar a una cuenta que no tiene ningún destino. Bueno, y veremos cómo el país está comprendiendo lo que está pasando con el exequivo, que tiene las características de un gobierno que nunca se había ocupado de eso, que cuando opinó sobre eso, fue a favor del gobierno de Guyana, como ocurrió con el caso de Chávez, y que esta es una pelea que tiene no sé cuántos años establecida entre Venezuela, los distintos gobiernos, casi desde la época que terminó la independencia para acá, sobre cómo resolver eso, y no se ha podido resolver. Entonces, este nuevo evento del referéndum, bueno, esperemos a ver qué pasa
El 3 de diciembre, yo por cierto cumplo año el 2, y entonces el 3 iremos a votar de manera directa. Pues. Mira, ¿y qué opinión te merece? Por ejemplo, yo he pulsado varias opiniones que son totalmente distintas. Por ejemplo, aquí tendría una opinión, diría yo, radical de Mario Valdés. Tú conoces a Mario Valdés, quien dice que se deberían militarizar y poblar el Esequibo. ¿Tú crees que una acción como esa convendría al país en este momento? Yo le preguntaría a Mario Valdés, como le pregunté en estos días a un amigo, estamos en un restaurante, no se había producido todavía la primaria, y llega el señor del restaurante y dice, ¿qué va a pasar el 22? Y yo digo, bueno, hay que ir a votar, a ver qué ocurre ahí. Entonces me dice, no, eso está listo, va a ganar María Corina. Yo le digo, bueno, perfecto, pues, ¿y qué va a ocurrir? No, es que no solamente que va a ganar María Corina, sino que después viene una acción militar. Entonces yo le pregunto al amigo, le digo, ¿tú tienes hijos? Me dice, sí, yo tengo un hijo. ¿Y lo vas a mandar a la acción militar? Me dijo, no, yo me voy antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso que está diciendo Mario Valdés, lo que hay que preguntarle a Mario Valdés es si él está dispuesto a irse de primero, él y sus hijos que no están en Venezuela, allá al Esequibo, a dar la pelea como él está planteando. Ese tipo de cosas extremas que sirven para el proselitismo político en los sectores más radicales, forma parte precisamente de los temas que no tienen ningún sentido. Los venezolanos tenemos múltiples problemas acá. Todos los días los vivimos a diario. Es verdad que el Esequibo es nuestro, pero dicho en alguna lógica, lo primero que queremos tratar de hacer los venezolanos es estar sólidos en nuestro país, en lo que tenemos, para entrar en una negociación con el gobierno guyanés y terminar de resolver el problema. Ahora, quienes están pensando que la salida es militar, que la salida es invadir o que la salida es cualquiera de esas cosas, lo que está contribuyendo de alguna manera es a los planes que los sectores más radicales del gobierno tienen cuando piensan que la pregunta 5 pudiera ser implementada de una manera tal que terminara en una acción de violencia. Lo peor que nos puede pasar a los venezolanos es que terminemos involucrados en un conflicto violento donde comiencen a padecer las familias venezolanas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, una situación que perfectamente se puede intentar resolver de manera pacífica. Vamos a ir al corte de publicidad, Felipe, y vamos a ahondar sobre ese tema. La pregunta 5 dice, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado de la Guayana Esequiba y ayudar a esa gente y cedularlos y mandarle una bolsa CLAP? Eso es lo que está buscando el gobierno para crear un ambiente de conflicto y suspender las elecciones. No me lo responda. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Felipe Mujica. Él es secretario general nacional del Movimiento al Socialismo Más. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Felipe Mujica, secretario general nacional del Movimiento al Socialismo Más, y dejamos una pregunta al aire. La pregunta tiene que ver con qué estaría buscando el gobierno, si estaría buscando un conflicto grave, inclusive hasta militar, con Guyana para suspender las elecciones, todas estas cosas que se dicen en los pasillos políticos, con esta pregunta 5. La pregunta 5 dice exactamente, ¿está usted de acuerdo en la creación del Estado de Guyana, de la Guayana Esequiba, y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolano conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? ¿Qué está buscando el gobierno con la inclusión de esta pregunta? Yo creo que está claro que primero el gobierno con el tema del referéndum, como ya lo señalamos, está tratando de ver cómo pulveriza escenarios que le fueron negativos
donde fundamentalmente destaca el escenario de las primarias, donde ellos aparecen derrotados. Ellos necesitan, la andan buscando todavía, un escenario electoral, alguna cuenta que se saque, donde ellos aparezcan ganándole a la oposición, al resto del país. Eso fue lo que inicialmente intentaron con el referéndum, ya lo comentamos, no se dieron cuenta que no podían hacerlo, y al final desecharon el punto de utilizarlo desde el punto de vista electoral, para que pudiera significar algo que dijera, bueno, sí, ellos ganaron la primaria, pero después nosotros los ganamos aquí, y nosotros somos mayoría. Eso no lo van a poder hacer en este momento, porque creo que el país, participando masivamente, va a producir un resultado que nadie podrá utilizar de manera particular, sino que habrá que decir, ganó Venezuela. Claro. Ok. Entonces, ellos tienen esa pregunta como otras alternativas. Ellos lo han dicho de otra manera. Ellos han dicho, por ejemplo, antes de que apareciera todo este berenjenal del exequivo del referéndum, ellos han dicho que ellos no van a elecciones con sanciones. Lo ha dicho Maduro, lo ha dicho Jorge Rodríguez, lo ha dicho Diosdado Cabello, los tres principales voceros en la gritería que ellos arman, uno el día lunes, otro el martes o el jueves y otro el día miércoles, que ahora parece que alguien les aconsejó que el método tenía que ser pegar gritos. Entonces no cesan de pegar gritos desde que comienzan a hablar hasta que terminan. El presidente Maduro ahora tiene incluso una versión de la historia que creo que ha dado 2 o 3 clases ya sobre eso, pegando gritos sobre una cantidad de elementos que él considera que son necesarios utilizar. Bueno, en esa filosofía de que ellos no van a elecciones con sanciones, ellos están esperando una sola cosa, que es cuáles son las respuestas que va a producir la oposición. Ellos están apostando siempre. Primero apostaron a la abstención. Claro, siempre han apostado a la división y a la abstención. Después que iban a poner no. Eso tuvo resultado en otro momento. Después que se produjo el hecho de Barinas, ellos han tenido una circunstancia que los tiene contra la pared, que es que a pesar de todo lo que han hecho, no ha habido ninguna respuesta que diga yo no voy a participar o yo me abstengo, y lo que todavía no se ha podido resolver es el tema de cómo se arma un acuerdo unitario. Pero lo más importante es que todo el país está en este momento en el camino electoral y ellos están haciendo todo lo que sea necesario para sacar al país de la ruta electoral, o por lo menos una parte importante del país, y hacer elecciones después que eso ocurra. Entonces, frente a eso, ellos tienen esa pregunta como un mecanismo alternativo donde pudieran crear un conjunto de decisiones. Suponte tú la pregunta 5, aprobada por no sé cuánto. Entonces, detrás de eso viene el instrumento que va a crear la Asamblea para que se implemente la pregunta 5. Entonces, pueden decretar, inventar, nombrar un gobernador o un encargado o un superintendente, cualquiera de esas figuras que a lo largo de la historia se han colocado. Que ese territorio es nuestro y que se convierte en el nuestro, y que todo el que quiera cedularse después de ir a Puerto Bajo, a Tucupita o a cualquiera de esos sitios cedularse. Y es ciudadano venezolano. Son venezolanos y tienen los derechos de los ciudadanos venezolanos para reclamar. Todo eso pueden hacer. Habría que ver hasta dónde eso lo pueden implementar, porque eso no es sencillo. Ya sabemos que se trata de un territorio que está en las condiciones un poco complicadas en que está ahorita, desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista de su desarrollo, etcétera. Pero bueno, suponte tú que hagan eso. ¿Hasta dónde pueden llegar? Bueno, pueden continuar la ruta que ya han dicho en relación al tema de que yo no voy a elecciones con sanciones. Ellos han dicho que si ese cuadro se presenta, ellos irían hacia el estado de excepción. Hay una ley que aprobaron que declara un estado de excepción. Seguramente el estado de excepción implica la suspensión de un conjunto de derechos políticos, civiles, posible suspensión de elecciones. Y dentro de eso, a pesar de que legalmente no es así, bueno, pudiera aparecer el planteamiento que ante un cuadro de violencia hay que ver qué se hace con las elecciones. ¿Eso le convendría al gobierno, un cuadro de violencia para suspender las elecciones? No le debería convenir a ningún país del mundo, a lo que es una tiranía, caso de Nicaragua con lo que están haciendo, que la última barbaridad que hicieron fue que acabaron como fue con 5.000 asociaciones civiles, ¿no? En estos días, y siguen en ese mecanismo, o el mecanismo de que yo te anulo la nacionalidad y te voto del país, ese tipo de cosas que son barbaridades. Si ellos la cometen, tendrán que ver también los costos políticos que se implican, porque ninguna de esas acciones se puede tomar sin revisar los costos políticos. No, y además que hay una comunidad internacional. Este no es un problema Venezuela, Guyana exclusivamente, este es un problema que involucra a toda una comunidad internacional que tiene intereses
en esos territorios. Eso es lo que tiene que ver con el tema de los costos. O en estos territorios, incluyo a Venezuela. Claro, eso es lo que tiene que ver con los costos políticos. Nada de eso se puede hacer sin que haya un costo. Y como esos son problemas de fuerza, yo tengo fuerza, no tengo fuerza, si la tengo, no la tengo, ellos no saben tampoco qué le puede generar, qué respuestas internas en el seno del chavismo. Pues yo no veo el chavismo enloquecido por el problema del Esequibo. El chavismo está mucho más enloquecido por lo que están pagando ahorita como consecuencia del mal gobierno de Maduro que por la cuestión del Esequibo. Tú ves, por ejemplo, termino con esto, tú ves los actos que están haciendo. Ayer vi una información que uno no sabe siempre si es verdad o es mentira, de un acto de Diosdado Cabello en San Juan de los Morros, donde no habían ni 200 personas en el acto. Ahora, eso es una constante que ellos la van negando, pero que uno tiene informantes directos. Sí. Cada vez que ellos hacen un acto en un determinado sitio, nosotros llamamos, mira cómo resultó el acto. Hasta ahora no hay una sola información de un acto que haya significado ser una cosa como en algún momento fueron aquellos grandes eventos que convocaba Chávez. Eso no existe. Sí. ¿Qué opinión te merece la opinión de la dama del momento? La dama del momento es María Corina Machado, cuando dice: la soberanía no se consulta, se ejerce. Esa es la posición que ella ha asumido en las entrevistas. Sí, bueno, ¿cómo interpretas tú esa frase y cómo la evalúas? Digamos que como filosofía eso no tiene ningún cuestionamiento que hacer. Un gobierno que tenga que ejercer la soberanía no está consultando como presidente o como gobierno si para eso tiene que tener respaldo tal o cual. Simplemente si te están violando la soberanía. Ahora, el caso del Esequibo no es exactamente así. Es evidente que está dando una respuesta que cuadra con su visión política del asunto. Ahora, ¿qué es lo que yo valoro de una respuesta de ese tipo? Bueno, que María Corina, al igual que el resto de la oposición, ha decidido no llamar a votar no. No se niegan, las respuestas son ambiguas, como la respuesta de la plataforma, la respuesta que hay de ella y otros, pero ninguno ha dicho vamos a votar no porque eso es lo que hay que hacer. Lo cual es sumamente importante porque no estamos corriendo el riesgo de que en medio de un esquema de manipulación como el que está presente, se produzca finalmente una confrontación que el gobierno la pueda... Sí, que le permite decir al gobierno, estos votos son míos y estos votos son de la oposición. Manipular y utilizar a su favor. Creo que eso es un gesto de autonomía, de independencia, de inteligencia, que en términos generales, en el campo opositor, se ha ido consolidando y cobrando fuerza, y por eso me parece que uno debe respetar las distintas visiones que se den. Nosotros, por ejemplo, llamamos a participar. Hay otros que no llaman directamente a participar, sino que dicen el que quiera participar, participe, el que no quiera participar, no participa. ¿Dónde creen ustedes en el MAS que se debe resolver esta disputa? ¿La disputa de qué? Del Esequibo. Pacíficamente y en el escenario que... ¿Y en qué escenario? ¿En la Corte? El escenario está entre las Naciones Unidas, la Corte, los organismos internacionales, porque esos son los escenarios tradicionales para resolver ese tipo de problemas, porque ese tipo de problemas tiene dos soluciones. O tú buscas la vía pacífica y buscas las instancias internacionales, que, para decirlo de alguna manera, ¿por qué se creó las Naciones Unidas? ¿Por qué se crearon todos esos organismos? ¿Por qué por allá, por el año 48, las Naciones Unidas crearon el Estado de Israel para resolver el problema de los judíos en aquella época? Eso no se pudo haber resuelto de otra manera. Los que en aquel momento habitaban el espacio que se le dio a los judíos jamás hubieran estado de acuerdo en entregar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí la vía no puede ser violenta. Aquí la vía tiene que ser pacífica. Y hay unos precedentes que están allí que permiten... Sí, pero fíjate lo que está haciendo. Yo pongo este ejemplo, Felipe, con lo que está haciendo, por ejemplo, pareciera una provocación lo que está haciendo Guyana, llamando a licitación 14 bloques petroleros que están ubicados en zonas que no les pertenece, que están en esta disputa. Entonces esto, yo pongo el ejemplo como que si yo viviera en una casa y compartiera un jardín con un vecino, y entonces, bueno, no nos dijeron, no quedó claro cuánto del jardín es mío y cuánto del jardín es de mi vecino, porque lo compartimos ahí, las casas a ambos lados y el jardín en el medio. Pero llegó mi vecino y montó una cerca donde se cogió el 90%, eso es el laudo arbitral de París, que le da el 90% de ese territorio, y él pone su cerca agarrando el 90% de ese jardín. Entonces, bueno, yo tengo dos opciones, voy al vecino,
esto no es así, vamos a hablar, o agarro un hacha y tumbo la cerca que montó el vecino, ¿no? Entonces, aquí estas posiciones que te he venido hablando, en esta metáfora, identifican posiciones así. Hay gente que está proponiendo decisiones extremas y hay gente que, bueno, que insiste en el diálogo, pero ya pareciera que esto llegó a un punto donde Guayana tiene todas las de ganar. Bueno, y tú revisas ese mismo cuento que estás echando, ¿qué hubiera pasado si tu papá, que era el dueño de la casa, le hubiese entregado al vecino el reconocimiento y le hubiera dicho, cógete lo que tú quieras, que no te voy a reclamar más nada? Y que entonces tú aparezcas hoy, de buenas a primeras, diciendo que tú tienes con el hacha, o con el mazo, o con lo que te dé la gana, o con un tractor, saca al vecino te va a decir, pero bueno, tu papá me dio eso. Si tu papá me dio eso, tu papá me dijo que podía hacer lo que me da la gana. Eso no fue lo que hizo Chávez en el 2004. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este problema hay que verlo de manera compleja. Guyana tiene unos aliados, hizo una cantidad de cosas que son verdaderamente violentar la situación que está allí, haber permitido en esta situación que es nueva, porque en otros contextos jamás se hubiera metido ninguna empresa petrolera ahí en Guyana. Lo que pasa es que, claro, el contexto de lo que está pasando en Europa, con las guerras que están allá planteadas, las dificultades que tienen las empresas petroleras, e incluso las que antes estaban en Venezuela. Recuerda que Venezuela subsanaba una parte muy grande del petróleo que utilizaba los Estados Unidos, y eso se acabó con las medidas que aplicaron, con las sanciones. Entonces, ¿qué ocurre? Todo ese contexto es nuevo. El gobierno venezolano, que no se había ocupado ni en la época de Chávez, ni tampoco en esta época, porque en verdad ni Chávez ni Maduro se habían ocupado para nada del Esequibo. El primer lío con el Esequibo que yo recuerdo es que se acaba de armar ahora con el tema del referéndum. Entonces, es posible que Guyana esté frente, como pudiera estar tu vecino, frente a la precariedad de que tu papá le dijo, cógete eso, siempre lo que te dé la gana y no hay problema, yo no me voy a meter con eso, etcétera, etcétera. Bueno, es posible también que el gobierno guyanés, frente a lo que hizo Chávez y la conducta de aliados del gobierno de Chávez, como son los cubanos, etcétera, bueno, estoy pensando que lo que a ellos les sale es la provocación, para ver hasta dónde llega la provocación. Ya sabemos que en materia política, en materia internacional, de provocaciones está lleno el mundo, y de situaciones donde yo provoco, y después cuando vamos a la verdadera situación, ¿qué pasa, por ejemplo, si la Corte Internacional decide señalar que Venezuela puede hacer su referéndum? ¿Cómo quedaría el gobierno guyanés que fue a solicitar la nulidad del referéndum? El día de ayer solicitó la nulidad, claro, y hoy Venezuela le corresponde... Suponte tú que llegue la Corte... Por cierto, Venezuela va a defenderse y no reconoce en un sitio que no reconoce. Todo eso forma parte de la... Vaya a decir que el referéndum es legal y que no, pero no reconozco este sitio donde estoy yendo. Todo eso forma parte de la controversia y de los errores, porque tú no puedes llegar... Tú eres miembro de las Naciones Unidas. La Corte es un instrumento de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que no vas a reconocer la Corte? Puede ser que la Corte haya admitido un recurso de Guyana que perfectamente puede decir no da lugar. Y podemos ser que el jueves, el viernes, los venezolanos consigamos que frente a todo lo que el gobierno ha dicho, simplemente la Corte dice, mira, no tienen razón y el referéndum pueden hacerlo sin ningún problema porque es un derecho constitucional que está ahí. Por cierto que esa Corte, y lo menciono porque hay personas que me han dicho, no, que esa Corte tiene una gran cantidad de ingleses y eso no es así. La Corte tiene un magistrado de Eslovaquia, uno de Francia, uno de Marruecos, uno de Somalia, uno de China, uno de Uganda, uno de India, uno de Jamaica, uno de Líbano, uno de Japón, uno de Alemania y uno de Australia. Entonces es una corte con magistrados de diversos países. Por supuesto, cada uno de estos países tiene su propia geopolítica. ¿Y qué idioma? Algunos cercanos a Venezuela y otros no tanto. ¿Pero qué idioma tiene la Corte frente a ese listado? Inglés. Tiene que ser inglés. Tiene que ser inglés. Pues de otra manera no se entendería nada más. Felipe, un mensaje final, se nos acabó el tiempo. Bueno, hay que insistir. Venezuela, el Esequibo es nuestro. En que el resultado del referéndum ojalá sea que ganó Venezuela, que de ahí podamos buscar una salida pacífica, que podamos construirla, y para eso el gobierno tiene que hacer un esfuerzo que no ha hecho, que es convocar a la sociedad venezolana, colocar a los que conocen el tema, a los intelectuales, a los profesionales, y decir, mira señores, vamos a armar una estrategia para ver de qué manera esto se resuelve.
pacíficamente. Yo estoy seguro que a Guyana se le logra algún tipo de interlocución donde la cosa no sea estos extremos, allí puede salir perfectamente la idea, ¿verdad? Vamos a garantizar una salida pacífica que nos permita a los dos países poder resolver los problemas. Y desde el punto de vista de Venezuela, yo siempre he apostado, antes, ahora y después, a que hay que construir soluciones pacíficas. Las soluciones violentas, a donde nos han llevado a lo largo de la historia del país, es a que no haya soluciones y a que sí haya cualquier cantidad de víctimas y de desastres. Todos aquellos que están proponiendo en este momento salida violenta son sectores que no les interesa para nada Venezuela y que lo están tratando de hacer proselitismo político o tratar de colocar una idea absurda para ellos decir que por la vía del radicalismo resolvieron el problema de su opinión, no el problema del país. Por eso insisto, hay que buscar soluciones pacíficas y para eso hay que convocar a todos los sectores de la sociedad venezolana que conocen el tema para ver cómo se aterriza, no en el histerismo, a que nos tienen ahora acostumbrados los voceros del gobierno, sino cómo se aterriza en un discurso que pueda ser escuchado, que pueda ser visto como viable, que pueda ser discutido donde tenga que ser discutido, y eso seguramente es mucho mejor para los venezolanos que seguir inventando todo ese tipo de locuras que están en juego en este momento. Muchísimas gracias, bueno, Felipe Emilio, Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo Más. Con esas palabras nos despedimos, recordándoles que para las personas que se conectaron tardíamente en YouTube, ustedes colocan Conversando con Emilio y ahí pueden conseguir este y todos los programas que hemos hecho hasta este momento y que vamos a hacer, sobre todo antes de ese referéndum convocado para el 3 de diciembre. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.